Hay personas que no se convierten en monstruos de un día para otro. Se van rompiendo poco a poco. Primero, en casa. Luego, en la calle. Después, en su propia cabeza. Se va construyendo entre golpes, miseria, alcohol, humillación y una ciudad que mira hacia otro lado como si nada estuviera pasando. Pero se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Hoy hablaremos de Fritz Haarmann, el hombre al que luego llamarían el carnicero de Hannover, el vampiro de Hannover o incluso el hombre lobo. Nació en el año de 1879 en Hannover, Alemania, en una familia marcada por el alcohol, la violencia y el desprecio. Su padre era Holly Haarmann. Trabajaba como obrero en un astillero, pero también era un hombre alcohólico, violento y de carácter explosivo. Su madre, Johanna Claudius, era el otro extremo de esa casa. Era más cercana, más protectora. Era un refugio emocional para Fritz, quien creció en ese entorno aislado, pequeño, raro para su época. Diferente en formas que despertaban burlas y castigos. Prefería jugar con las muñecas de sus hermanas mayores. Mostraba rasgos afeminados desde niño. Y eso en una casa donde la rareza no era inocente, era una sentencia. Su padre lo castigaba con saña. Quería sacarle a golpes cualquier trazo de lo que él consideraba debilidad. Y ese niño que apenas encontraba sitio en su propia familia fue creciendo con una mezcla venenosa de miedo y represión. Vamos a hablar un poco de su vida escolar. Pues bien, aquí no era un chico brillante, no era un chico popular, no era un joven que encajara. Soñaba despierto, se distraía, repetía cursos y en el fondo parecía arrastrar siempre la sensación de estar fuera de lugar. Más tarde intentó adaptarse a la disciplina militar, pero tampoco ahí duró mucho tiempo, pues sufrió algunos episodios extraños. Fue evaluado médicamente y finalmente salió del ejército, con la misma sensación que parecía perseguirlo desde la infancia. Nunca encajar o pertenecer del todo a ningún lugar. Y cuando un hombre como él, con ese historial de humillación, frustración y violencia, encuentra una forma de justificar sus impulsos, el desastre no tarda en llegar. Vamos a avanzar un poco en la historia. Sus primeros delitos no fueron todavía los asesinatos por los que se haría infame. Fueron abusos, acosos, acercamientos a chicos jóvenes, siempre menores, siempre vulnerables, siempre en zonas donde nadie pudiera verlo. Ya entonces había algo profundamente perturbador en su forma de moverse por el mundo, pues no buscaba igualarse a nadie, buscaba dominar, buscaba confundir, atraer y someter. Y durante un tiempo, incluso después de que ya hubiera señales serias, el sistema no fue capaz de detenerlo del todo. Fue internado, evaluado, y luego escapó. Volvió a Hannover y caminó por la ciudad como si nada hubiera pasado. Ahora demos un paso hacia el futuro, específicamente hacia 1918, cuando Haarmann ya tenía entre 38 y 40 años. Conoce a su primera víctima confirmada. Cuando digo esto es porque puede que hayan más víctimas anteriores, pero pues no se sabe o no se tiene registro. Friedel Rothe, estudiante de 17 años, quien había escapado de su hogar y se dirigió hacia la estación central de trenes de Hannover. En los alrededores se encuentran algunos cafés. En estos lugares abundaban chicos fugitivos o chicos sin recursos. En uno de estos cafés es donde Fritz interceptó al joven. Haarmann se presenta como un detective. Aprovechándose de la vulnerabilidad y de la situación de desamparo del joven, actúa como autoridad y se muestra protector a la vez que le ofrece una solución inmediata a sus problemas, refugio, comida y un lugar donde pasar la noche. El joven, por la promesa de auxilio de un adulto que parecía una figura oficial, aceptó la invitación de manera voluntaria. Lo acompañó a su habitación. Una vez dentro, se acabó la fachada del buen detective y un hombre protector. Lo que comenzó ahí es abuso, violencia y muerte.
Harman confesó más tarde que a sus víctimas les mordía el cuello, que les seccionaba la garganta de un mordisco, como si quisiera convertir el asesinato en un acto íntimo, animal, personal. Luego desmembraba los cuerpos, los troceaba, los deshuesaba y después vendía la carne, la vendía como si fuera cerdo. Así es como convirtió estas acciones en su modus operandi. Primero buscaba a la víctima, le ofrecía comida, trabajo, un techo donde dormir. Luego lo llevaba a casa. Dentro de su lugar cometía actos inimaginables. Luego seccionaba su garganta de un mordisco. Por último, se deshacía de los cuerpos. Y como anteriormente lo mencioné, vendía la carne como una más del mercado. Y los huesos los regalaba o los vendía a vecinos. Hasta que el tamaño, la blancura y la cantidad empezaron a levantar sospechas. Así que lo que hacía muchas veces era arrojar los huesos directamente al río Lane. Así de esta forma trataba de ocultar aún más su caso, pero este fue uno de los errores que lo llevó a ser descubierto. Harman seguía moviéndose como un comerciante más, como un vecino más, como un hombre que no parecía especialmente peligroso si no sabías dónde mirar. Hasta que en mayo de 1924, unos niños encontraron una calavera, solo una. Pero era suficiente para que la ciudad entera empezara a sospechar, y así el miedo empezó a hacerse real. Las autoridades ordenaron dragar el río, y apareció lo que ya no podía explicarse como una simple casualidad. Eran restos óseos, muchísimos, fragmentos humanos, evidencia de que algo terrible estaba pasando y llevaba tiempo pasando. Fue entonces cuando el cerco empezó a hacerse cada vez más pequeño y más pequeño. Ya no hablaban de rumores, ya no hablaban de desapariciones aisladas, hablaban de huesos, de cadáveres, de un patrón. A partir de ahí, el caso empezó a desmoronarse para Harman. La policía empezó a conectar las desapariciones con la zona donde él solía moverse. También empezaron a encajar algunos testimonios sobre chicos que habían sido vistos por última vez con un hombre que ofrecía ayuda. Así es, te estoy hablando de Fritz Harman. La policía lo detuvo el 22 de junio de 1924, y lo que vino después fue todavía peor, ya que el hombre no quedó atrapado únicamente por las pruebas, sino que confesó haber asesinado a decenas de chicos, confesó haber abusado de ellos, confesó el canibalismo, confesó lo suficiente para convertir el caso en una pesadilla nacional. Ya no se trataba de un rumor criminal, se trataba de una ciudad entera enfrentada a un monstruo que vivía entre ellos. El juicio fue un terremoto. Harman acabó siendo declarado culpable de 24 asesinatos, el primero que databa el 25 de septiembre de 1918 y el último que fue el 14 de junio de 1924. Hablamos de casi 6 años en los que Harman se aprovechó de los jóvenes indefensos, que solo buscaban ayuda y que confiaron en la persona equivocada. Fritz Harman fue condenado a muerte por decapitación. La sentencia llegó en diciembre de 1924. La ejecución se llevó a cabo en abril de 1925 y con ella se cerró legalmente una historia que ya había destrozado demasiado. Harman seguía creciendo en la memoria de Hannover, un hombre que no solo aterrorizó Hannover durante años, sino que también convirtió la pobreza, la desesperación y la confianza de los chicos más vulnerables en una auténtica máquina de muerte. Lo más espantoso de esta historia no es lo que hizo, sino es cómo lo hizo, cómo lo planeaba, cómo llevaba a sus víctimas con él, cómo las llevaba a casa y sobre todo, cómo logró mantenerse tan cerca de la gente mientras el horror se acumulaba detrás de una puerta cerrada. La carne, los huesos, el río, los chicos desaparecidos, la falsa promesa de trabajo, la mordida en la garganta. Todo en él parecía diseñado para recordar que hay personas que no solo matan, sino que hay otras que se aprovechan de la supervivencia de los demás para convertir esto en su modo de caza. Y bueno, llegamos al final de la historia. Espero que te haya entretenido.
Si hay algo que te gustó, puedes compartirlo. Si no, eso sería todo por mi parte. Nos vemos.